Amigos, gracias por esperarnos. Estamos hablando, estamos conociendo un poco del tema de conciliación extrajudicial. Doctora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digamos, yo tengo una disputa económica o de un contrato o incumplimiento de contrato, ¿no? Que es prácticamente que puede ser muy común en el tema empresarial. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, previamente acudir al centro de conciliación, ¿no? El incumplimiento de contrato. Es muy importante la solicitud que tienen que hacer en el centro de conciliación. ¿Por qué? Porque si en el supuesto, ¿no?, de no llegar a un acuerdo, pues obviamente tienen que ir a la vía judicial. Entonces, es al solicitarlo, la parte de solicitante, ¿no?, el conciliante, tiene que hacerlo de tal manera de que se proyecte a un proceso judicial, ¿no? Si en el camino pues llega a un acuerdo, no hay problema, pero si es que no lo solicitan, pues lamentablemente, si se van directamente a la vía judicial, se lo pueden declarar improcedente la demanda, ¿no? Y para solicitar la conciliación, pues necesariamente tienen que adjuntar todos los medios probatorios que para un proceso judicial, ¿no? O sea, es decir, yo presento una solicitud, no hay un formato establecido, sino yo mismo solicito o explico el problema, algo así, o existen formatos preestablecidos. El Ministerio de Justicia ha sacado los formatos, Ah, ¿no? existen formatos. Sí, han emitido formatos. Entonces, cuando vienen los usuarios, lo que se les hace es, ¿no?, facilitarles el formato y con ello ya ellos pueden armar su solicitud de conciliación. Armo mi solicitud, adjunto todas las pruebas que obviamente yo considere convenientes. ¿Qué viene después? Se elaboran las invitaciones, ¿no? Ingresada la solicitud al centro de conciliación, se designa al conciliador que va a estar a cargo de ese proceso conciliatorio. El conciliador designado emite las invitaciones. El conciliador tiene 2 días para emitir las invitaciones. A partir de ese día, del segundo día, digamos, emite la invitación, notifica, y tenemos 7 días hábiles para fijar la fecha de audiencia y conciliación. El procedimiento entre la notificación, ¿no?, para el invitado debe ser pues con una anticipación de 3 días. O sea, entiendes invitado a la otra parte, ¿no? El invitado es la otra parte. Ya no es como si fuera el demandado a nivel judicial. Ahora cambió el término, ahora se me invita. Ajá, es solicitante, invitado, ¿no? Así es. Ahora, pero ¿qué pasa si el invitado se niega a recibir la invitación o simple y sencillamente no se encuentra en su domicilio o en su lugar de residencia? ¿Qué pasa en esos casos? En los casos de no encontrarse, por ejemplo, en su domicilio, se aplica supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil, ¿no? Cuando se hacen las notificaciones a nivel judicial. No encuentro hoy día al invitado, le dejo un aviso diciéndole de que, ¿no?, comunicándole de que al día siguiente se va a retornar, incluso se indica la hora para que pueda recepcionar la invitación. Si al día siguiente no se encuentra la persona, no hay nadie, simplemente se deja bajo puerta. Obviamente en la constancia se da la descripción del inmueble, ¿no? Así ¿Lo puede recibir otra persona también? Lo puede recibir otra persona siempre y cuando sea mayor de edad, ¿no? Y incluso puede firmar la invitación, ¿no? Hay personas que se niegan y se deja constancia de que se negaron a recibir, ¿no? Pero igual tiene validez. Claro, tiene validez, siempre y cuando se siga con los procedimientos del Código Procesal, ¿no?, en casos de notificación. Algo que es muy frecuente, que me he dado cuenta que en Huaraz, ¿no?, es que muchos tienen los DNIs con direcciones, pues, que quizás hasta sin número, qué sé yo, o ciudades muy lejanas, ¿no? O sea, por ahí veía San Marcos, varios, o sea, y obviamente se radican probablemente en la ciudad de Huaraz. Cuando se hace la invitación o cuando se dan los datos para la invitación, esa dirección que tiene que figurar, ¿necesariamente tiene que ser la del DNI o es que es una dirección que hoy en día el demandante, no sé cómo se llama el término ahora, el solicitante en este caso, puede decir tal persona vive en tal sitio y él da otra dirección? ¿Cómo es? Claro, no necesariamente, o sea, hoy en día las personas no necesariamente domicilian o viven en el lugar consignado en el DNI, ¿no? Tienen otro domicilio, entonces esa es una responsabilidad del solicitante. Él debe saber exactamente dónde vive, porque si no, no se va a poder llevar a cabo su conciliación, simplemente el proceso conciliatorio queda ahí, ¿no? Entonces, en el caso de no existir domicilios exactos, lamentablemente no se puede llevar a cabo, si es que no llegamos a notificar. Y si es un domicilio falso, digamos, yo hago un contrato con una persona,
y la otra persona ya con intenciones de no cumplir el contrato, pues da una dirección falsa en el contrato. Ujú. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, lo que podríamos hacer es notificar el domicilio consignado en el DNI, porque se supone, ¿no?, Claro, que que cada hay uno un punto de claro, referencia. ¿no? Eso sería. Perfecto. Una vez que se mandan las invitaciones, pasa el plazo que tú nos mencionas, ¿qué viene después? En la audiencia de conciliación, ¿no? Se notifica al invitado 3 días antes de la audiencia. Entonces lleva a cabo la audiencia de conciliación. En el supuesto de que en la primera audiencia no asistiera el invitado, se fija una segunda audiencia, más o menos dentro del plazo de 7 días, ¿no? Son plazos establecidos en el reglamento de la ley de conciliación. A la persistencia, o sea, a la inasistencia a la segunda audiencia, ya se emite un acta de inasistencia a una de las partes. Ya con esa acta, ya el solicitante puede iniciar su proceso judicial. Recién con esa acta uno tiene la posibilidad de ingresar al proceso. Inicia el proceso. Caso contrario, no. No se puede. Ahora, digamos, yo soy el invitado. Mi gran pregunta sería, ¿por qué tendría que asistir? Si es que no asisto, se va al proceso judicial, que puede demorar X tiempo. O sea, explícame un poco, ¿cuál sería el beneficio por parte del que invita, ¿no? Algo así. Claro. De acuerdo al Código Procesal Civil, el solicitante hace los fundamentos de su solicitud, ¿no? Y se toma como relativamente ciertos los argumentos del solicitante, que no le conviene al invitado, ¿no? No le conviene al invitado no asistir, por ejemplo. Entonces, todos los argumentos que ha establecido el solicitante en su solicitud, el juez lo toma como relativamente cierto. Ok, entonces ya va en genera... perjuicio del invitado, Claro, ¿no? como teóricamente tienen mayor probabilidades de ganar, Claro. ¿no? Porque hay un precedente al respecto. Sí, entonces el invitado bien notificado, no ha ido a la primera, segunda audiencia, entonces pues no, relativamente son ciertos los argumentos del solicitante. Ok, ¿qué pasa una vez que se llega a un acuerdo? Una vez llegado a un acuerdo, se emite el acta con acuerdo. El acta que se emite tiene el carácter de sentencia. Entonces, ¿Qué es eso? Explícanos un poco. Es como una sentencia judicial, ¿no? ¿Tiene validez de sentencia judicial? Tiene la validez de una sentencia judicial. Entonces, los acuerdos arribados y ante el incumplimiento de ellos, el solicitante tiene pues expedito, o el invitado también puede ser, Claro. ¿no?, de ejecutarlo en la vía judicial. Lo ejecuta el acta, sabe que señor juez, él no ha cumplido con estos acuerdos. Entonces, el juez, una vía breve, es la vía ejecutiva, le da un plazo de 5 días al que ha incumplido para que cumpla con el acta, ¿no? Ya ahí tiene el solicitante o la parte perjudicada tiene los mecanismos para asegurar, ¿no?, el cumplimiento de la ejecución. Prácticamente pues lo que hace es facilitar mucho este proceso que antes era bastante engorroso en el tema judicial, ¿no? Así es, sí. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, en promedio, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, yo tengo problemas de contratos incumplidos. O sea, si esos contratos incumplidos, para yo llevar a un acto de conciliación, ¿cuál es el monto que más o menos me tiene que salir a cuenta? O sea, si alguien me debe 200 soles, llevarle un acto de conciliación, probablemente más que seguro no me va a salir a cuenta. ¿Cuánto cuesta en promedio un proceso de conciliación? Desde la invitación, los servicios, no sé qué se paga, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? En realidad, yo pienso que mínimo debe ser 350, porque el reglamento de conciliación establece para los casos de familia mínimo 350. Ya, o sea, para otras materias ya el centro de conciliación puede cobrar mayor a ese monto, ¿no? Y es una cuestión incluso ya de mercado, ¿no? O sea, no hay tarifas definidas, depende prácticamente de... En familia, solamente en familia solo en tenemos familia hay un mínimo, el resto no. El resto no. Ok, pero digamos, y en familia sabemos que 350, en los otros procesos, digamos incumplimiento de contratos, que son temas muy comunes en un tema empresarial. No me digas el precio exacto, en promedio, ¿cuánto más o menos puede salir costando un proceso de estos? Ese sería el... 350 más o menos en promedio. Sí, porque, o sea, ahí tienes que ver por conciliación, claro, tienes que ver material, tienes que ver el pago de secretario, de notificador, del conciliador mismo, porque el conciliador debe disponer por lo menos 2 horas o 2 horas y media para una conciliación, ¿no? Entonces sí, entonces más o menos equiparando, y esto es mínimo porque
equiparando un honorario de un abogado, una audiencia que te Ujú. cobran pues 300, 350 en primera instancia, en sala es mucho más, ¿no? Ujú. Ya depende también de cada abogado. Claro, obviamente, sí. Sí. Erika, vamos a ir a una pausa, después de la pausa seguimos Ya. conversando, ¿te parece? Vamos a hablar, Perfecto. seguir hablando un poco de este proceso extrajudicial, Ya a ver si está nos bien. cuentas alguna experiencia por ahí, ¿eh? ¿Sí? Ya está Amigo, bien. vamos a una pausa, después de la pausa seguimos conversando sobre el tema de conciliación extrajudicial.